Bueno, Ahora sí. ok. No sé si quieren hacer una pequeña introducción para los compañeros que después van a ver la grabación. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña seguidilla de presentaciones, ¿sí? De diferentes trabajos que los tutores hemos ido seleccionando y un poco con este espíritu. Primero le dejamos el espacio para que vayan, ¿sí? Interactuando ustedes, presentando ustedes, mejor dicho, lo que tengan, y después, a lo mejor entre todos, vamos anotando comentarios o lo que nos parezca interesante compartir, y lo hacemos al final, así organizamos bien los tiempos. Yo lo único que le pido a los que hemos invitado a participar, que se manejen con los tiempos que le hemos pedido, así los podemos escuchar a todos y aseguramos un momento de charla eh, que seguramente va a ser lindo e enriquecedor para todos. ¿Sí? Así que, Ok. Virginia, Bueno, el escenario es suyo. comparto. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Virginia Vergara. Soy de la Comisión 2. La tutora es Sandra Vila Justina. Y lo que voy a presentar esta tarde es un avance del proyecto de mi trabajo final de maestría, centrado en el diseño de una comunidad virtual de aprendizaje para la carrera de acompañamiento terapéutico en la Universidad del Chubut. Antes de comenzar la presentación, en el marco de este proyecto, voy a definir lo que se entiende por identidad profesional, refiriéndome a un proceso dinámico mediante el cual el estudiantado elabora sentidos sobre su rol, articulando saberes teóricos, experiencias de práctica y marcos éticos propios del campo de acción. Este es un proceso que no se desarrolla de manera individual ni aislada, sino que se configura en la relación con otros actores, docentes, coordinadores, entre otros. Entonces, bueno, comenzamos después de haber compartido esta definición. El proyecto surge de una problemática concreta que atraviesa la carrera desde su creación, que es la dispersión territorial de las sedes que tiene la universidad y la heterogeneidad de los contextos de práctica que generan trayectorias formativas muy distintas. Esta situación impacta directamente en la construcción de la identidad profesional, la cual requiere de espacios de intercambio, reflexión y diálogo entre pares. Una comunidad virtual de aprendizaje aparece como una respuesta institucional posible para integrar esas experiencias y fortalecer el proceso formativo. Sobre este problema de la fragmentación formativa y la inexistencia de un espacio institucional, se formularon 4 preguntas de investigación para orientar el proyecto. De qué manera una comunidad virtual de aprendizaje puede favorecer el intercambio de experiencias, qué diferencias formativas perciben los estudiantes, qué dinámicas tecnopedagógicas habilitan estas prácticas, habilitan prácticas colaborativas, y cómo la socialización de experiencias influye en la percepción del rol profesional. Estas preguntas permitieron articular el problema con la intervención propuesta. Bueno, acá están los objetivos, están escritos en la filmina un poquito resumidos, pero bueno, se propuso como objetivo general diseñar una comunidad virtual de aprendizaje piloto que favorezca el intercambio de experiencias de práctica y contribuya a los procesos de construcción de la identidad profesional de los estudiantes de la carrera de acompañamiento terapéutico. Para alcanzarlo, se definieron 4 objetivos específicos que siguen una secuencia lógica: diagnosticar necesidades y diferencias formativas entre sedes, diseñar el entorno didáctico y las dinámicas de interacción, implementar la prueba piloto y evaluar el impacto en la cohesión y la identidad profesional. Esta estructura busca, digamos, garantizar de alguna manera la coherencia metodológica y la factibilidad. Respecto al enfoque metodológico, se optó por un enfoque mixto, específicamente un diseño explicativo secuencial,
donde primero se recolectarán datos cuantitativos para caracterizar la situación de las sedes y luego profundizar cualitativamente para comprender los sentidos que los actores construyen sobre su experiencia. Esto luego pasa a una fase de integración y de concretar metainferencias, donde los datos cuantitativos se contrastarán con los relatos cualitativos. Este proyecto involucra a estudiantes del último año, docentes y actores del campo profesional. En cuanto a los recursos, la plataforma Moodle es el soporte principal y también, bueno, se requieren de permisos institucionales, consentimientos informados y un diseño tecnopedagógico accesible, especialmente al considerar algunas limitaciones de conectividad que presenta el estudiantado. Y bueno, los resultados esperados son la comunidad virtual de aprendizaje, digamos, sostenida sobre la plataforma Moodle, con actividades colaborativas intersedes, recursos accesibles y producciones narrativas que permitan reflexionar sobre el rol profesional. Los resultados esperados se organizan en 2 niveles, un nivel formativo, donde se espera una mayor integración territorial y una reflexión profunda sobre el rol, y a nivel institucional, un modelo posible de ser replicado para otras carreras y la posibilidad de institucionalizar la comunidad virtual de aprendizaje como un espacio formativo. Esta propuesta como innovación no solo busca resolver el problema que se presentó, sino también aportar una estrategia sostenible para la universidad. Bueno, a modo de cierre, lo que puedo decir es que la comunidad virtual de aprendizaje se propone como un dispositivo tecnopedagógico que articula territorios, prácticas y actores, y que puede convertirse en un espacio clave para acompañar la construcción de la identidad profesional en los estudiantes de la carrera. Y nada más. Muchas gracias, y estuve justita con el tiempo. Ya desde ahí empezamos con las felicitaciones del caso para que, a ver. En un momento me trabé y dije, me voy con el tiempo. No señora, estuvo perfecto todo. Sabemos que por ahí esto de comprimir en 5 minutos es complicado, pero bueno, queremos que todos puedan presentar algo y que todos podamos compartir, como les decía antes, ¿sí? Así que gracias por eso, Virginia. Gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Quién seguía del grupo de... porque recién las identifiqué por las caras, pero me está faltando alguien. Nosotros tenemos de comisión 2 estaba María Virginia, y después de comisión 4 está María José, y... Bien. Sí, ahí está María José, y a ver, ¿quién más está? María José, y Virginia Selva, que no sé si llega, porque tenía problemas de horarios, no sé si está, porque no veo todas las caras. No está. Lo que podemos hacer es, voy yo para ir alternando, ¿sí? Porque de la comisión 3 está María Alejandra, entonces pasamos a la 3, volvemos después a la 4 y vamos siguiendo por comisión, ¿sí? Perfecto. Nos esperás, María José, te veo así como muy ansiosa para intervenir. Sí, y Ale, te damos la palabra a vos. Buenísima. Voy a compartir pantalla. A ver, pongo acá. Y acá. A ver si. Ahí estamos. Bueno, el anteproyecto de tesis se denomina Diseño e implementación de una aplicación educativa para fortalecer lo que son las competencias digitales docentes en entornos virtuales asincrónicos del Centro de Formación Profesional de Trevelin Chubut, en Patagonia, Argentina. Y bueno, mi nombre es María Alejandra Torres, soy maestranda de la Comisión 3, con un tutor que es Víctor Sarajó-Furi. La arquitectura de objetivos, digamos, ¿cuál es, cómo fui instrumentando los objetivos? En parte, el general es implementar
justamente diseñar y evaluar una aplicación educativa destinada a fortalecer competencias digitales docentes y mejorar el acceso estructurado a los contenidos en entornos justamente virtuales asincrónicos del centro de formación. Esto implicaría justamente un diagnóstico que es identificar las brechas digitales y pedagógicas actuales en docentes, analizar justamente la definición de competencias requeridas para lo que es la mediación tecnopedagógica, y aparte de esto, el diseño y formato de crear una aplicación e instruir a los docentes en su uso, la parte 4 de implementación, que es desplegar un programa piloto en un entorno real, evaluar justamente y medir la adaptación y el impacto en las prácticas asincrónicas y justamente el proceso de transferencia, pensar una sistematización de un modelo replicable para justamente otras instituciones de similares características. Estos objetivos fueron construidos en función del problema planteado y proponer un diagnóstico de una situación concreta, y esta implementación implica una prueba piloto inicial, los ajustes correspondientes, una segunda implementación. Respecto a lo que es la matriz de transformación pedagógica, ¿sí? Pensamos esto como una organización de entorno virtual, ¿sí? Que es una app centralizada justamente con recorridos asincrónicos guiados, una interfaz unificada, la accesibilidad de un modelo justamente mobile first, optimizando la baja conectividad rural, que bueno, esto es una particularidad de la Patagonia, y el rol docente como mediador tecnopedagógico y seguimiento de lo que son justamente las trayectorias educativas ¿no? Estructuradas. ¿Por qué elegí la cualitativa con orientación justamente de investigación-acción? Porque permite comprender justamente la percepción de los actores y intervenir directamente en la transformación de lo que es la digitalización o el proceso de aprendizaje, y las técnicas de recolección que utilicé fueron entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, observaciones de aulas virtuales, justamente para acompañar este proceso. La estrategia de recolección y triangulación de datos implica un proceso previo de diagnóstico con entrevistas estructuradas, cuestionarios de competencias, observaciones heurísticas de aulas, Classroom y Moodle, y durante la implementación plantea una notas de campo, de proceso de adaptación, registros observables justamente de talleres de formación de la app, y por último una evaluación que implica una retroalimentación para la usabilidad y pedagogía acompañada con una matriz de comparativa entre lo que es el proceso antes y después. Está acompañado con una validación que se utilizará en la triangulación, la devolución con docentes y la revisión de pares, y un resguardo fundamental que de todo lo que son las grabaciones, transcripciones, un repositorio que se va a albergar en un drive institucional. La muestra significativa que vamos a utilizar de la institución es de 7 docentes para 7 cursos de formación de duración anual. Esto es porque la particularidad de la institución es una institución chica, donde no hay tantos docentes, pero digamos es una muestra bastante significativa de lo que es el impacto general. Esta propuesta de intervención actúa sobre distintos focos o actores, por un lado los docentes como los focos centrales que van a recibir esa capacitación. La mayoría de estos docentes son personas que tienen una dificultad quizás para lo que es el desarrollo de justamente las actividades digamos, pedagógicas o tecnopedagógicas, porque en realidad son generalmente técnicos o bien personas idóneas que dan cursos de formación, y los beneficiarios serían en sí los estudiantes de zonas rurales que con esta estructura clara pueden reducir la frustración y fomentar cierta autonomía de competencias emprendedoras y, digamos, poder como desarrollar estas habilidades digitales. Como soporte institucional, el marco normativo de lo que es el CFP 660, dentro de ellos hay una incubadora de empresas con registro nacional que provee como un marco normativo interinstitucional y un vínculo socioproductivo acorde. O sea que en productos generales va a ser una aplicación diseñada, justamente de diseño propia, que es algo bastante interesante e innovador en lo que es la zona. Mayoritariamente lo que son los entornos virtuales están asociados a Classroom o Moodle, si es que los hay, porque muchos ni siquiera los utilizan. Entonces esto permitiría justamente organizar estos recorridos formativos, y justamente la comunicación pedagógica asincrónica sería mucho más viable para justamente de cara a los estudiantes y el acompañamiento gradual de las trayectorias justamente con ciertos, con los docentes, digamos, el acompañamiento de estos docentes para justamente reducir todo lo que tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿no? De la digitalización, que a veces es tan difícil de implementar en las instituciones, por lo menos aquí en la zona. Respecto a lo que es, a ver si, creo que internet se me, a ver, un segundito que
Dejo de presentar, pero no me decía pasando la aplicación. A ver, dejo de presentar. Puede ser por internet. A ver si puedo. Nuevamente. Perdón que tengo esta dificultad. Vuelvo a compartir porque a veces pasa por lo que es internet. A ver, y por último, para acompañar un poco este proceso y como para sistematizarlo, ¿sí? Por un lado, lo que es vamos a explicar lo que es justamente la temática subyacente, con lo que si bien esta filmina, digamos, es el inicial, ¿de dónde surge esto? El tema de tesis aborda lo que es el fortalecimiento de las competencias digitales para justamente mejorar la realización de los entornos virtuales asincrónicos de la formación profesional, que se desarrollará mediante lo que es una investigación de acción en el CFP, y esto implicaría una estrategia de intervención justamente tecnopedagógica. Y el problema identificado concretamente es que los docentes del CFP presentan grandes dificultades para organizar y mediar pedagógicamente los contenidos en entornos virtuales, lo que limita el acceso efectivo, ¿sí?, de los estudiantes y afecta sus trayectorias formativas. Esto genera una cierta fricción de la articulación entre lo que tiene que ver con la teoría digital y la práctica real, impactando las trayectorias. Las evidencias empíricas o de dónde surge el problema preliminar se da con el desgranamiento de matrículas en justamente los centros de formación, dificultades reportadas por docentes, el uso fragmentado del Classroom y Moodle que pude evidenciarse, y la falta de criterios comunes para estas organizaciones de contenidos, lo cual genera cierto caos para poder implementar. Para finalizar, digamos, todo lo que tiene que ver con por decirlo de una manera, el map road o lo que viene a ser el proyecto o la implementación, se va a realizar a lo largo de 14 meses. La primera fase va a ser justamente de diagnóstico, ¿sí?, con lo cual genera un relevamiento de información institucional y prácticas docentes. La segunda parte, que va a ser hasta el mes 5, un diseño con desarrollo de aplicación educativa y estructuración de la propuesta. La fase de piloto y formación, la capacitación docente y despliegue de entorno virtual asincrónico. Hasta el mes 12, la evaluación, análisis del impacto pedagógico y el nivel de adaptación tecnológica, y la sistematización, que es la redacción de este manual de procedimiento que, digamos, los resultados esperados, expectativas de logro, es a nivel docente, que se fortalezcan estas competencias digitales y que tengan mejores prácticas educativas. Respecto a los estudiantes, que tengan entornos virtuales más claros y accesibles, facilitando la permanencia en los estudios debido a la particularidad de la población objetivo. Y el sistema educativo, la generación de una experiencia con potencial de adaptación, ¿sí?, a otros centros de formación similares en lo que es la provincia de Chubut. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ale. Perdón por el problema de internet, porque bueno, a ver, cuando se corta, bueno, se me complicó, tuve que volver a reiniciar la presentación. Pero bueno, Ningún problema, ningún problema. Sí la te pido Patagonia que fue dejes así. de compartir, así vamos Así que, dejando la disculpa, pantalla libre. por No, no favor. hay problema. Ahí está. Muchas gracias. María José, te Bueno, pasamos la palabra. dale, ahí pongo también para compartir. Bueno, el, el título de la tesis, o sea, o del anteproyecto, serían los sentidos construidos por jóvenes entre 16 y 18 años sobre el uso de juegos tecnológicos en los talleres de orientación vocacional del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional de Córdoba durante el año 2026. Yo soy María José Meyer y mi tutora es Sandra. El problema surge a partir bueno, se va a llevar a cabo, como mencioné, en el Departamento de Orientación Vocacional, que está ubicado dentro del Secretario de Bienestar Universitario y Modernización, que es conocido como la EXAE Central. Y el problema surge porque una de las actividades que hacemos es poder articular los talleres. Participamos en conjunto en los parques educativos de acá de Córdoba y se llevan distintas actividades
junto con la municipalidad y en los parques educativos, y a partir del año 2024 surge una demanda de los parques educativos a hacer talleres a partir de juegos didácticos. Entonces, a partir de esos juegos se fueron implementando estos juegos más tradicionales con distintos, por ejemplo, con un dado y con distintas preguntas u otros tipos de juegos, como el juego de los memes. Entonces, es a partir de eso que fui haciendo un diagnóstico y en los distintos talleres que fuimos dando este año y el año pasado, y fuimos haciendo un diagnóstico que la demanda de los estudiantes era que, además de los talleres tradicionales que damos en la secretaría, que son 5 encuentros una vez a la semana, donde participan los estudiantes entre 16 y 18 años, que son del último año del secundario, era que incorporemos algo que tengan en relación a las tecnologías. Entonces, a partir de allí que fui haciendo distintas entrevistas y consultas a los estudiantes y a los profesionales que dan los talleres, entonces allí poder digitalizar los espacios lúdicos, estos juegos, y poderlos llevar a la digitalización. Ahí es cuando estuvimos trabajando también con Sandra, fueron la incorporación también de la gamificación, que Sandra ahí me lo señaló. Entonces, también fue una categoría que incorporé en el anteproyecto para poder trabajar la gamificación en relación a los talleres de orientación. Para ello, el objetivo general es potenciar los procesos de orientación vocacional de jóvenes entre 16 y 18 años de los talleres de orientación vocacional. Los objetivos específicos es construir un juego tecnológico basado en estrategias de gamificación orientado a la exploración de intereses, habilidades y valores vocacionales de jóvenes de 16 a 18 años, e implementar un juego tecnológico diseñado en los talleres y analizar estas experiencias como han sido para los jóvenes que participan en los talleres, para ver si les resulta dinámico o no, y poder trabajar también las habilidades y enseñanzas que les dejan los talleres. El marco teórico, como mencioné, se plantea de algunas categorías como tecnologías digitales, juegos de gamificación, proyecto de vida y orientación vocacional, adolescencia y juventudes, porque trabajo con esa población, y también sería el trabajo con los coordinadores, porque la idea es que el juego también lo pueden llevar los distintos coordinadores, y la subjetividad y recorridos transformadores. Algunas lecturas que apliqué fueron las de Palazzo, Rascovan, Clark, Gavilán, Palacini, que esto más en relación a lo que es los proyectos de vida, adolescencias, y en relación a Goober también, que va más que todo en lo que es observación y entrevista en relación a la metodología. En cuanto a la metodología, lo que planteo es un enfoque cualitativo de tipo socioeducativo con una perspectiva de investigación-acción, ya que la intervención va a ser participativa, y la divido en 3 momentos. El primer momento, que sería el diagnóstico de relevancia, el qué y el por qué. Luego el diseño y la disposición digital, que sería el armado de los dispositivos y del juego para que sea digital. Y luego, por último, la implementación y evaluación para ver si funciona o no los juegos. Y ahí se trabajarían con mitos, prejuicios sobre todo qué es lo que traen los estudiantes, y después las habilidades e intereses sobre las distintas carreras que van eligiendo. Y por último, para ir mencionando, implementaría los dos tipos de juegos, realizaría 15 entrevistas a jóvenes y adolescentes, y a los 4 profesionales que dan los talleres para evaluar y hacer esta evaluación de si sirven o no los juegos y cómo
o sea, cómo puede ser llevado a cabo y mantenido durante, la idea es que sean mantenidos durante el año, durante todo el, sea una innovación y pueden ser, o sea, puede quedar ahí como un dispositivo más. El proceso es un proceso de innovación, como decía, y lo que se espera, como mencioné recién, es que se sostenga durante el tiempo y se utilizarían recursos propios de la Secretaría, así que por lo que no sería algo costoso. Bueno, y con eso ya estaría, también me acoté a los 5 minutos, así que bueno, no sé si está, pero bueno, ahí ya dejo de compartir y gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que Virginia Selva sí llegó, que era la Estaba por ahí, otra. La veo, no le veo la cara porque está con la cámara apagada, pero apagada. está. Buenas. Bueno, Ahí Buenas tardes. está, muy Es que bien. me incorporé recién llego al Bueno. trabajo. ¿Querés No, que te dejemos tiempo como para instalarte tranquilamente? como Y quieran. Sí, dale, pues, no conozco bien cómo es la temática porque recién vi recién a María José Meyer, puede ser, sí, pero bueno, yo hice las 5 placas que me habías dicho, Sandra, y si querés las presento, tampoco tengo drama de presentarlas ahora, así que no hay drama. como ustedes quieras. quieras. Yo como para Perfecto. dejarte que te instales tranquila o presentás ahora y ya te desentendés y ya después te relajas, como quieras. Presento, si quieren. Lo mío es Vamos, muy sintético, muy simple, porque Dale. perfecto. me puse con las placas como dijo Sandra. Muy bien, Ahí vamos entonces. Vamos. ¿Se compartió o no? Todavía Todavía no. Ahí. No. No sé por qué no. Ahí va Ahí va. queriendo. Ahí Ahí está. Ahí estamos. Ahí va. Bueno, el título posible del anteproyecto sería Implementación de un sistema híbrido físico-digital de organización bibliotecaria basado en el diseño para el aprendizaje, el DUA, en una escuela de modalidad especial. Estaba entre ese y el de co-construcción de un sistema híbrido físico-digital en una organización bibliotecaria en la escuela con estudiantes de la escuela de la modalidad especial, basado en el diseño universal de aprendizaje, porque la idea es que sea una co-construcción con los estudiantes de tercer año de esta escuela. Así que estaba entre esos dos para esta presentación UCS, pero estoy en esa duda de cómo se va a llamar definitivamente. Lo que me motivó o hizo el disparador para presentar este trabajo de innovación que tiene que ver con la metodología de investigación a acción, es una biblioteca desorganizada, una ausencia de un mediador especializado y un escaso valor pedagógico en el espacio bibliotecario, tanto para docentes como para estudiantes. El reconocimiento de esas dificultades de acceso, uso y aprovechamiento del espacio hizo que uno pudiera pensar en la necesidad de diseñar e implementar una propuesta de reorganización físico-digital considerando los principios del diseño universal de aprendizaje. Esta co-construcción con los estudiantes de la institución está pensado justamente en una co-construcción con estudiantes de la institución para favorecer por parte de ellos, aunque sea una muestra, pero creo que esto puede después ser divulgador y potenciador para los otros estudiantes, la apropiación y valorarla y poner en juego, en práctica, ahí mismo desde el inicio, valorar la accesibilidad de la propuesta en esta reorganización. Está pensado de una perspectiva inclusiva, centrada específicamente en los usuarios. Y favoreciendo totalmente el aprendizaje de trabajo en colaboración, el desarrollo de esa capacidad como prioritaria. La idea es hacer una instancia física de reordenamiento y otra mediar por tecnologías accesibles.
y así poder obtener una biblioteca como un entorno de aprendizaje organizado, accesible, con fortalecimiento en el potencial pedagógico del mismo. El tema es justamente la accesibilidad y la organización de la información en bibliotecas escolares de la modalidad de educación especial, y el problema es las barreras de acceso que se encuentran a la información que se encuentran en esta biblioteca. Es una biblioteca que no cumple con las funciones como tal, presenta dificultades para cumplir plenamente su función como espacio de acceso al conocimiento y a la cultura escrita, debido a la ausencia de una mediación especializada para la organización y gestión de los recursos, a una falta de criterios sistemáticos para la clasificación y localización de los materiales, a una escasez de recursos y entornos accesibles adaptados a las necesidades de nuestros estudiantes que pertenecen a la modalidad especial. Yo trabajo con niños y jóvenes con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad, con personas que tienen ciertas limitaciones para el acceso a espacio así, y más si este espacio no cuenta ni siquiera con las condiciones de claridad en donde están sistematizados los distintos tipos de materiales. Está todo mezclado, juegos, libros, láminas, etc. Lo cual trae como consecuencia las limitaciones en el acceso y el uso autónomo de la información, el escaso aprovechamiento pedagógico de los recursos disponibles, la reducción de las oportunidades de participación e inclusión y el debilitamiento del rol de la biblioteca como mediadora del conocimiento y la cultura. Lo que pretende esta innovación, lo que se pretende con esta propuesta de innovación, como acciones principales, es la reorganización de materiales bibliográficos mediante categorías accesibles, la incorporación de señalética visual basada en colores y en pictogramas, pensando utilizar el que más se utiliza universalmente, que es el ARASAC, la creación de un catálogo o repositorio digital para la localización de los recursos. Las dimensiones que aborda van a ser tanto pedagógicas como el fortalecimiento de aprendizajes, desarrollo de competencias y participación activa, la organizacional, organización de la gestión, clasificación, localización de materiales, y la tecnológica, incorporación de herramientas digitales accesibles para ampliar las posibilidades del acceso a la información. En esto uno cuenta con ciertas, en esto de investigar los materiales que uno requiere para hacer la innovación, vamos a necesitar tanto recursos humanos, recursos materiales y tecnológicos, y recursos institucionales y edilicios, por los cuales vamos a estar involucrados tanto los estudiantes, los docentes y el director, que va a tener que habilitar el espacio, la posibilidad de poder modificar el espacio acorde a la propuesta de categorías que pensemos con los estudiantes. Y el valor innovador de esta propuesta es transformar la biblioteca escolar como un entorno accesible, participativo y sostenible, fortaleciendo el acceso y el conocimiento y su uso pedagógico dentro de la institución. Bueno, esas eran las 5 placas, pero no sé si quieren alguna pregunta o tienen alguna otra. La idea, Virginia, es que hagamos la seguidilla de presentaciones primero y después charlamos, así nos escuchamos primero todos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Comisión 2, 3, 4 cubiertas, sigue la 5, que nunca me acuerdo si es la de Gonzalo o la de... Comisión 5, ¿quién es? La 5, yo estoy con Perrupata. Muy bien, señora. El escenario es suyo. Dale, ahí comparto. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Bueno, empiezo. Bueno, este es el coloquio de cierre. Lo puse ahí Seba porque ya me viene aguantando desde el taller 1, así que por eso se merecía una fotito. Lo tuve en el taller 1 y ahora tuve la suerte de tenerlo en el 2. Sepamos los profes de los otros talleres que nuestros estudiantes no nos han reconocido con fotos, así que esto ya empieza a jugar en contra de las notas. No lo sé, pero ahí Seba se merece la fotito por eso, porque es la segunda vez que me aguanta. Bueno, ahí se pasó, ya se ve, porque yo ya no los veo más. En el nombre del proyecto y tema, ¿se ve la plaquita? Sí. Ah, bueno, sí, se está viendo ya. Bueno,
también fue así sintética, con 5 o 6 plaquitas nomás, así que después si me olvido de algo o omití de algo, después en las preguntas me lo dicen. Bueno, el nombre del proyecto es Educar en tiempos de IA, una propuesta de intervención híbrida y transversal de formación docente desde el sindicato de la UPC, que es la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. El tema, bueno, es el diseño e implementación de una propuesta de intervención híbrida y transversal de IA para fortalecer la alfabetización digital crítica en el contexto de la formación docente continua sindical, y el curso de formación se dirige a los afiliados y a las afiliadas de las 26 delegaciones que tiene la UPC en la provincia de Córdoba. Bueno, antes de comenzar me pareció oportuno dedicar una plaquita a lo que es el contexto de la UPC, porque me parece que, digamos, no es lo mismo que esto se haga en un colegio, que se haga en una institución, sino que se hace desde un sindicato. Entonces, como para darle un poco de contextualización, para los que no conocen, porque tenemos gente de otras provincias y todo, la UPC, bueno, es el sindicato que tiene más de 75 años de trayectoria. Hoy, en el 2026, hay más de 42.000 afiliados y afiliadas que se dividen en los 26 departamentos que tiene toda la provincia. Bueno, como casi todo sindicato y gremio, su misión, digamos, es la defensa de los y las trabajadoras y trabajadores con la promoción de derecho social para una educación gratuita, pública y de calidad. Y acá enmarco lo que es la Secretaría de Educación, que la Secretaría de Educación depende de la UPC y es donde yo actualmente formo parte del equipo, que es un espacio justamente que se aboca dentro del sindicato a lo que es la formación docente continua, a la investigación pedagógica, que tiene también un ICIE, que es un instituto especializado justamente en la investigación, y a la producción de saberes situados desde hace más, bueno, de 50 años. Bueno, pasamos rápidamente a lo que es el problema. La elección surge porque a partir de encuestas que se hacen de demanda formativa, el sindicato las realiza periódicamente a todos sus afiliados y afiliadas y se detectó una fuerte y urgente necesidad de lo que es la formación en inteligencia artificial. Luego, digamos, de esta necesidad, se hicieron reuniones con delegados departamentales. Delegados departamentales, por ejemplo, el Departamento Capital tiene un delegado departamental que es como la voz que, digamos, dice todo ese departamento, y miembros de lo que es la Junta Ejecutiva, donde se decide elaborar una propuesta que sea de formación IA, pero que no sea, digamos, un curso o un módulo aislado, sino que sea transversal a todas las propuestas formativas. ¿Qué es esto? Así para decirlo. Un afiliado se anota en un curso de gestión directiva, como este curso va a ser transversal, sí o sí, le va a tocar, digamos, realizar el curso, digamos, como que es una apuesta fuerte de que cualquier propuesta formativa que se haga, ya sea de matemática, de alfabetización, de lengua, este curso lo atraviesa totalmente. Bueno, esto que busca dar respuesta, digamos, a la problemática planteada, donde es real y situada de los y las cordobesas y cordobeses, independientemente del rol que ejerzan. Por ejemplo, si son maestros de grado en función, si son directores, vicedirectores, bueno, acá en Córdoba está, por ejemplo, como equipo de gestión lo que es el rol de coordinador de curso, no importa cuál sea el rol que ejerzan, ni la propuesta formativa que elijan dentro del sindicato, este curso va a ser transversal a todo, para garantizar que tengan acceso a una formación que les permita repensarse como trabajadores y trabajadores en tiempos de algoritmo, reflexionar y problematizar los sentidos, desafíos, limitaciones y oportunidades de la IA en las prácticas educativas, pero desde una perspectiva de derechos. Bueno, ¿cuál es la propuesta de intervención y de innovación? Bueno, es diseñar este curso que se va a llamar Educar en tiempos de IA. Primero va a tener una modalidad combinada, se va a articular entre talleres presenciales, territoriales en las 26 delegaciones y también encuentros sincrónicos virtuales, justamente para abarcar lo que es todo el territorio de los 26 departamentos. Por eso la modalidad es combinada. Bueno, se va a crear un aula virtual del curso. Nosotros, digamos, en la Secretaría ya tenemos la plataforma de Moodle. Va a ser un entorno digital que va a tener los recursos, las actividades y, obviamente, para seguir todo el proceso formativo de cada cursante. Va a tener un libro hipermedial, que es, digamos, un dispositivo que es súper potente dentro del aula Moodle, que es un entorno que va a ser interactivo, no va a ser lineal, que esto promueve la curaduría crítica de los contenidos y recursos. Un chatbot asistente, hoy por hoy, por ejemplo, está POE, que es gratuito y uno lo puede como programar muy fácilmente para que sea como un asistente y no dé los resultados, y que va a estar integrado en todo el curso formativo y integrado también en el aula Moodle.
El enfoque de este curso va a ser ético, va a ser crítico, va a tener una perspectiva reflexiva situada, un enfoque de derechos, de soberanía tecnológica y el análisis de sesgos, justamente para tratar de entender qué hoy le estamos delegando, qué herramientas le estamos delegando, si le estamos delegando el pensamiento a la IA. Y la inteligencia artificial generativa, todos los materiales que sean creados para el aula Moodle van a ser diseñados con herramientas de IA, así la forma del curso también habla de todo lo que es su contenido, transparentando su uso y explicando el porqué la selección de esas herramientas. Bueno, el objetivo general es diseñar e implementar una propuesta de formación docente Educar en tiempos de IA, mediada por un dispositivo hipermedial, que en este caso va a ser, digamos, el libro y el chatbot, destinado a los y las afiliadas de la UPC. Los específicos, bueno, diagnosticar las necesidades y desafíos de los afiliados y afiliadas frente a la IA, diseñar la propuesta pedagógica de formación híbrida y transversal con un enfoque de curaduría crítica, integrando los documentos ministeriales de la provincia de Córdoba. Esto es importante, hoy por hoy siempre salen actualizaciones, resoluciones nuevas o memos desde el ministerio, y la idea justamente es integrarlo para que sea totalmente situado. Ejecutar la propuesta de intervención, evaluar el impacto del curso y sistematizar la experiencia por un modelo escalable, a ver que no quede ahí, sino que se puede seguir haciendo con la capacitación de IA y que no quede, digamos, el curso ahí. Y el enfoque metodológico, bueno, cualitativo, se inscribe en un paradigma crítico, interpretativo, se adopta una metodología orientada a la innovación educativa. El docente es el investigador, bueno, yo que soy la maestranda, como dije, como cumplo un rol dentro de este equipo de la Secretaría en el área de educación digital, voy a estar en el proceso de lo que es la implementación, facilitar la acción, la observación, análisis, y acá voy a hacer un paréntesis rapidito, gracias a nuestro grupo de WhatsApp de Catarsis de la maestría. Por ahí en un momento empezamos a dialogar sobre lo que era esto de que el docente sea el investigador y el que implementa, por ahí puede provocar sesgo, entonces, bueno, se me ocurrió la idea en la actividad 3, digamos, de agregar que puedo invitar, por ejemplo, a un equipo dentro de la Secretaría para que haga observación de las clases o para que asista a estos talleres presenciales para evitar justamente los sesgos que provoca que el que lo implementa sea el que luego lo evalúe y hace el seguimiento. Y por último, esto es un cronograma tentativo, obviamente, porque Seba ya me lo dijo millones de veces, que uno depende de la comisión evaluadora, se espera de los tiempos y todo, por eso es totalmente tentativo. Bueno, en el mes 1, la fase diagnóstica, el relevamiento de esta problemática, la demanda a través de las encuestas, las entrevistas y las reuniones presenciales. El mes 2 sería la fase de diseño, donde uno va a crear el curso, lo que es toda la maquetación en Moodle, hacer la curaduría de cuáles son los recursos pedagógicos hipermediales y diseñar las actividades y programar el chatbot. Del mes 3 a 5, o sea, 3 meses, sería la implementación. Comienzo del curso, se ejecutan los talleres en las delegaciones y el desarrollo de las clases virtuales sincrónicas y la habilitación del aula en Moodle. Del mes 6 al 8 sería la evaluación y la sistematización. Hay que documentar todo lo realizado por las y los cursantes, procesar los datos, análisis de impacto y redacción del informe final. Por suerte el Moodle tiene hoy unas planillas muy buenas para realizar el seguimiento y también se podría integrar alguna herramienta de inteligencia artificial que nos ayude a sistematizar los datos. Y del mes 9 al 10, el escalonamiento, producción de un modelo formativo escalable que consolide la formación de la IA en el sindicato como un derecho docente permanente. Y eso es todo. Muy bien, venimos con los tiempos. 5 minutos, Bastante 5. Está perfecto. Así que vamos avanzando. Pasamos por, nos está quedando la comisión de Gonzalo, ¿no? Que todavía nadie se hizo cargo. A ver si la veo. ¿Ya puedo empezar? Sí, por favor, ahí estás, Evangelina, ahí está. No te veía en la foto. Ah, sí, recién activo. Bueno, igual para mí 5 minutos es una misión titánica para presentar un proyecto, pero voy a tratar de hacer lo que han hecho mis compañeras, unas genias. A ver si puedo compartir. Ay, me fricé. Sí, está como estática. Sí, y no me deja compartir. Y no me deja compartir de momento. A ver, se frizó mi Meet.
¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Ah, Pero bueno, yo tengo frisados con- a ustedes. O sea que solamente nos escuchamos. Si no, salvo dejo, que quieras salir y volver a ingresar, que suele ser la solución para estos casos. sí, suele ser, y en ese caso puedo dar el pie. No sé si hay otra compañera de la comisión de Gonzalo. Cre- No, en este caso solo sos vos, Evangelina. Bueno, salgo Y, bien. y sos la última, así que te esperamos, no te hagas problema. Ahí voy. Ay, no me deja salir. Bueno, A ver, yo pruebo. A o ver. sea, acá me ¿Querés probar ponerlo en el chat y ver si yo te lo puedo compartir? A lo mejor puede ser una Bueno, opción. ahí está. La echamos. No se merece estar acá. Listo. No, le dejamos que vuelva a ingresar, porque si ella está... Generalmente cuando se empieza a congelar así, después vienen más problemas. Así que veremos. Ahí está de nuevo con nosotros. Bueno, ahí volví. Ahí está. Se te ve moviéndote, así que buena señal. Genial. Bueno, voy a compartir. Bueno, ahí se ve. Sí, Evangelina, ahí se puede ver. Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Evangelina Aguirre Sotelo y esta es la presentación de mi proyecto. Voy a ir más rápido. El nombre que pensé para mi proyecto es hacia una enseñanza innovadora de la traducción a la vista, diseño e implementación de una propuesta didáctica virtual en la formación inicial de intérpretes en el Traductorado Nacional de Inglés de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. Este proyecto aborda la enseñanza y el aprendizaje de la traducción a la vista en la asignatura donde yo trabajo como titular de cátedra, que es Introducción a la Interpretación en la Facultad de Lenguas, mediante el diseño e implementación de una propuesta didáctica mediada por tecnologías digitales en una aula virtual. Y esta investigación surge a partir de dificultades recurrentes observadas en clase, especialmente en el uso de estrategias de reformulación oral y fluidez en la modalidad traducción a la vista. A su vez, un estudio diagnóstico previo evidenció algunos problemas en dimensiones discursivas, paralingüísticas, metacognitivas, lo que sugiere que la práctica presencial resulta insuficiente para consolidar estas actividades. Y además, bueno, los docentes de la cátedra señalaron la necesidad de ampliar instancias de práctica guiada y contar con recursos digitales específicos para la práctica de la traducción a la vista, en especial porque actualmente el aula virtual de la cátedra funciona meramente como un repositorio de materiales con escasas oportunidades de práctica autónoma y sistemática. Entonces, a partir de esta problemática, desarrollé algunas preguntas de investigación, siendo la principal cómo el desarrollo de una propuesta pedagógica mediada por tecnologías digitales contribuiría a integrar la práctica sistemática de la traducción a la vista en estudiantes de mi cátedra, Introducción a la Interpretación, sección inglés de la Facultad de Lenguas UNC, y algunas otras preguntas relacionadas, ¿no? ¿Qué actividades, qué estrategias o recursos los permiten integrar esa práctica sistemática? ¿Cómo significan los estudiantes y los docentes de la asignatura el diseño y la implementación de esta propuesta didáctica para la mejora y el desarrollo de habilidades técnico-estratégicas de esta modalidad de interpretación? ¿O cómo perciben los estudiantes su propio proceso de aprendizaje en relación con el uso de estas tecnologías digitales? ¿Y qué transformaciones o dificultades o incluso posibilidades podrían emerger a partir de la implementación de la propuesta? Como objetivo general, o sea, los objetivos previstos en general son de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y sistematización y escalamiento, pero el general es justamente implementar una propuesta pedagógica mediada por tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje y la traducción a la vista en la asignatura de Introducción a la Interpretación de la carrera de traductorado de la Facultad de Lenguas UNC durante el año activo 2027. Y dentro de los objetivos específicos, bueno, podemos mencionar explorar el papel de la mediación tecnológica en entornos híbridos de formación e interpretación y en instituciones afines, mediante la exploración de estrategias pedagógicas y recursos digitales orientados a optimizar estos procesos de aprendizaje y de enseñanza.
Otro objetivo tiene que ver con diseñar e implementar la propuesta tecnopedagógica, explorar las percepciones y experiencias de los estudiantes respecto del uso de ese entorno virtual y evaluar el impacto de la mediación tecnológica en los estudiantes y su proceso de aprendizaje. Algunos antecedentes que puedo mencionar tienen que ver con que, bueno, la traducción a la vista es una modalidad que es relevante en la formación de intérpretes y en distintos contextos profesionales. Sin embargo, bueno, los antecedentes muestran que su enseñanza continúa siendo un campo poco desarrollado, especialmente en relación con las estrategias didácticas y la integración de tecnologías digitales. En los últimos años, algunos estudios comenzaron a explorar el potencial de los entornos virtuales y del aprendizaje híbrido para la enseñanza y la interpretación, y algunos estudios señalan que los recursos digitales pueden favorecer la autonomía, la retroalimentación y la práctica sistemática en el caso de la traducción a la vista. No obstante, otros trabajos advierten que la virtualización no garantiza mejores resultados, sino un adecuado rediseño tecnopedagógico, y además no se registran antecedentes sistemáticos sobre esta temática en mi contexto de enseñanza en la Facultad de Lenguas, lo que fundamenta también la pertinencia del proyecto. A su vez, bueno, podemos entender la traducción a la vista como una reformulación oral en lengua meta de un texto escrito en lengua fuente de manera simultánea su lectura, es decir, hay un texto que está escrito en inglés, donde el intérprete lo lee en español, como si hubiese escrito originalmente en español, o sea, hace la traducción oral, pero a partir de la lectura. Entonces, esta modalidad de interpretación se caracteriza justamente por tener una hibridación en las modalidades lingüísticas, escritas y orales, o sea, se ubica entre la traducción escrita y la interpretación oral, y por lo tanto implica una elevada carga cognitiva y discursiva, porque requiere coordinar distintos esfuerzos y procesos cognitivos. Además, su uso profesional, además de su uso profesional, diversos autores destacan su valor pedagógico porque permite desarrollar algunas habilidades transferibles a otras modalidades de interpretación, como la consecutiva y la simultánea, y el avance de las TIC ha favorecido la incorporación de entornos virtuales, recursos multimodales y herramientas digitales en la formación de traductores e intérpretes, y por lo tanto se destacan que estos recursos pueden favorecer el aprendizaje autónomo, la práctica progresiva y la colaboración entre estudiantes. En cuanto a la metodología, bueno, los participantes van a hacer en particular 2 comisiones de mi materia, de introducción a la interpretación, y también, por supuesto, los docentes vinculados con la enseñanza de la traducción a la vista. La selección responderá a un muestreo de por conveniencia, acorde con el enfoque adoptado, cualitativo y de diseño de investigación-acción. La participación estudiantil será voluntaria, con consentimiento informado y resguardo del anonimato, y bueno, los estudiantes realizarán distintas actividades, tanto presenciales como virtuales, realizarán prácticas autónomas, autoevaluaciones, etcétera, y los docentes participarán mediante entrevistas y aportes sobre necesidades formativas y posibilidades pedagógicas en el aula virtual. Los métodos y técnicas, bueno, la investigación se marca en un enfoque cualitativo con diseño de investigación-acción, como había dicho, orientado a comprender y mejorar las prácticas de la enseñanza de la traducción a la vista mediada por tecnologías, y el estudio se desarrollará mediante ciclos de diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión. En la fase diagnóstica, podemos decir que se realizarán encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes para relevar las percepciones, las dificultades y las experiencias vinculadas con la traducción a la vista y el uso de recursos digitales, y luego se diseñarán actividades y materiales para el aula virtual siguiendo el modelo de diseño tecnopedagógico de Gardia, basado en el modelo ADI, y durante la implementación se analizarán producciones orales, autoevaluaciones, reflexiones metacognitivas, registros de participación en el aula virtual, y se realizarán entrevistas y encuestas de cierre, y se analizarán las producciones finales mediante rúbricas cualitativas de desempeño. El análisis de la información se realizará mediante análisis cualitativo de contenido, codificación temática y triangulación de datos. Finalmente, los materiales previstos, bueno, contempla el rediseño del aula virtual actual, que no es un aula virtual, simplemente un repositorio, o sea que se va a rediseñar ese espacio virtual y se incluirán actividades orientadas a la práctica sistemática de esta modalidad de interpretación, y se incorporarán, bueno, muchos recursos. Mi idea es realizar, bueno, páginas interactivas, recursos audiovisuales, ejemplos comentados de cómo realizar una traducción en la vista, ejercicios graduados a partir de distintos aspectos de la traducción en la vista, cuestionarios, grabaciones orales, permitir un foro también, un espacio de intercambio, rúbricas de autoevaluación, y también se explorará el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa para crear materiales adaptados a distintos, niveles y objetivos didácticos.
Bueno, y el cronograma lo muestro, pero es algo tentativo porque depende mucho de la aprobación del proyecto, y bueno, ahí están las referencias bibliográficas. Eso sería todo. Muy bien, hemos llegado muy bien con el recorrido, por lo menos en cuestión de tiempos. Y la idea era un poco esto, digamos, ya que todos pudimos apreciar las propuestas de todas las estudiantes y colegas que presentaron, a ver si nos han quedado dudas, comentarios, consultas. Nosotros, obviamente, que como profes hemos venido siguiendo cada una de las presentaciones, así que es como que más o menos tenemos visto los temas, pero la idea es que el resto pregunte, aporte, consulte lo que le parezca interesante. ¿Cuánta timidez? Verónica. Bueno, primero felicitar a los compañeros, realmente impecable. Esta velocidad con la que presentaron todo, por eso pedí por ahí que Sandra me dijo muy bien, bueno, va a estar grabado porque está bueno volver. Por ahí son perspectivas o abordajes a problemáticas que son novedosas para nosotros, las escuchamos por primera vez, entonces quizás es difícil ir siguiendo el hilo y, bueno, la profundidad del trabajo de las compañeras, la verdad que impecable. Me pareció que a mí particularmente, me parece que está buenísimo el muestreo que nos permitió como abordar distintos ámbitos de intervención y de innovación con tecnología, qué sé yo, están adolescentes, escuela especial, bueno, eso me pareció como que amplió muchísimo, por lo menos mi perspectiva. Y bueno, con la necesidad de volver a pasar por cada uno de los proyectos, con esa sensación me quedo, como que fue una cosa muy a vuelo de pájaro, pero que me abrió mucho la perspectiva, así que gracias. Muy bien. Gracias, Verónica, por romper un poco el hielo. Sí, eso fue. Animarte. Tratar de decirle alguna cosa. Pero bueno, no sé si, a ver, el resto de los profes, algo como para decir, compartir. Yo tengo algunas cosas que me fui anotando a lo largo de lo que las iba escuchando a todos, a todas en realidad, porque a todas las que pusieron, me fui anotando como algunas ideas como para poder pensar o para poder seguir pensando, y también para que sirva para los que no expusieron también, o sea que lo podamos ir pensando. Una pensaba en la importancia de los títulos. O sea, para mí es como algo central el título, porque es la puerta de entrada a la tesis, ¿no? Entonces, que el título sea lo más claro posible, que asuma, es el desafío, ¿no? O sea, que sea claro, que asuma la problemática sobre la que voy a trabajar, pero que también asuma un papel interventor o, qué feo decir interventor, pero bueno, sí, de intervención o de innovación, digamos, en la tesis. Me parece que es importante pensar que el título tenga esas características. Es más, a mí hasta siempre me gusta también algo de lo, podemos decir, de la fantasía o de la metáfora, o sea, que aparezca ahí, como que lo hace más atrapante a veces
a la primera entrada que uno va a tener, ¿no? Eso pensaba como una de las cuestiones para poder seguir pensando. Y otra de las cuestiones que fui anotando, una tenía que ver con algunas llamadas de atención o algunas cosas que me hicieron un poco más de ruido, que lo veníamos trabajando también, o sea, es algo que vengo notando también, sobre todo en las entregas de la actividad 3, esto de, primero, lo que vamos a hacer, ¿no? A veces nosotros tenemos una idea como muy definida de lo que queremos hacer y por ahí esa idea no aparece tan expresada en lo que es el proyecto, ¿no? O en este caso también en las exposiciones. Seamos lo más claros posibles y hasta les diría lo más obvios posibles. No importa, porque yo lo que noto es que a veces tenemos como una idea muy clara de qué va a ir primero, hacia dónde vamos a ir, y después directamente en la intervención vamos a hacer un proyecto de capacitación, ¿no? ¿Qué va a tener ese proyecto? ¿Cuáles van a ser las características? ¿Hacia dónde va a estar orientado? Todo eso tiene que tener por lo menos los principales lineamientos en ese proyecto. Me parece que eso es fundamental que aparezca, ¿no? Y ahí hay algo que se viene repitiendo bastante, que es la identificación del proyecto con la prueba piloto. Ojo, porque una cosa es llevar adelante una prueba piloto y otra cosa es llevar adelante un proyecto de innovación. O sea, lo ideal sería que el proyecto de innovación no se agote en esa prueba piloto. Que sea, la prueba piloto, ¿para qué es? Es un pilotaje, es la posibilidad que yo tengo de probar si esto va a funcionar o no y poder redefinir en todo caso o redireccionar hacia dónde voy a ir. El proyecto en sí no podría ser la prueba piloto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me parece que eso es importante para tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque si no es como que la innovación no existe. ¿La innovación qué es? Tiene que tener alguna transformación. Si no genera una transformación, bueno, ahí hay que pensar la innovación con un poco más de proyección o que sea un poco más potente en otros términos. Y lo último que digo, ya dejo las manos levantadas, es esto de los actores de la propuesta, pensaba, ¿no? Ojo con confundir muestra con actores que intervienen en el proceso de innovación, porque son dos cosas diferentes. Y en esto también, ojo, porque a veces confundimos el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje y mezclamos todo y por ahí vemos que el estudiante no aprende y decimos, el estudiante no aprende, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle con un caño a los docentes y vamos a pedir a los docentes que hagan esta actividad o esta propuesta educativa. Y a lo mejor el problema es otro, entonces ahí hay que rascar un poquitito para ver cuál es exactamente el problema y ver si efectivamente hay un problema en las estrategias didácticas o hay un problema social, afectivo Cultural. o de otros tipos que pueden llegar a ver en el aprendizaje. Entonces, también ahí tener en cuenta estas cuestiones para ir puliendo el proyecto e ir definiendo mejor quiénes van a ser nuestros interlocutores, ¿no? Si yo digo, voy a hacer una propuesta de intervención didáctica y pongo como actores principales a los estudiantes, hay algo que no está terminando de cerrar, porque los que van a tener que llevar adelante esas propuestas van a ser los docentes. Por más que yo pueda después ver qué pasó con los estudiantes, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con quiénes van a ser los actores fundamentales de esa propuesta. Pero bueno, son cosas que estoy pensando así mientras hablaban para ir remarcando y también para que ayude a pensarnos en lo que resta de acá hasta en la entrega del proyecto. Ok, ahí la veo a Sandra con la mano levantada también. Sí, ante todo pido disculpa por esta voz de ultratumba que me sale. Yo marqué en línea con lo que decía Seba, marqué algunas cuestiones que algunas son de forma y otras de fondo. La de fondo es reforzar esta idea de que hay seria, y en algunos casos seria, en otras se esclareció bastante,
para determinar el objeto concreto de la intervención. Esta cosa de que si yo voy a hacer una intervención que va a tener un sesgo innovador, que va a tener, pero después cuando quiero plasmar qué es lo que es esa innovación, bueno, voy a hacer una formación, o voy a hacer, pero tenemos que darle forma a un objeto, porque si no le damos forma a un objeto, caemos en el uso instrumental. Entonces me parece que ese objeto debe ser sencillo. Es como quien te pregunta, bueno, ¿qué está? ¿Vos qué estás investigando? Yo en 3 palabras tengo que hacerle entender qué estoy investigando. ¿Y qué define ese proyecto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es ese objeto? Entonces me parece que hubo dificultades ahí. Sí, ¿por qué también? Porque también es comprensible esto, ¿en qué términos? En que todos estamos atravesados por la práctica. Muchos, la mayoría, estamos en el mismo campo en que estamos tratando de implementar, estamos dentro del campo. Entonces, ver con mirada extrañada nuestra realidad es un ejercicio tremendamente difícil. Entonces digo, bueno, sí, voy a hacer voy a plantear tal innovación, pero yo considero que es la innovación, pero ¿cómo le doy forma a eso? A esa idea que tengo. Entonces ahí es donde me parece que en la materialidad, por ponerlo de algún modo, es donde hubo mayores dificultades. Después algunas cuestiones marqué también como para pensar, una que tiene que ver con la temporalidad. La temporalidad, tenemos que ser amplios. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, bueno, en el 2026 hacemos la... No, hay un anteproyecto que presentar, hay una instancia formal institucional que tiene que aprobar ese proyecto y después empezamos con la implementación. Entonces, si ya tenemos tiempos que son tan optimistas, vamos camino al fracaso porque lleva tiempo. Y está bueno dedicarle un tiempo para que esa implementación sea genuina y orgánica. Después, estas que digo de último son de forma. Traten de no, yo entiendo, no lo digo por esta, pero son recomendaciones para la defensa. Traten de no leer cuando están exponiendo con diapositivas, porque queda demasiado pesado. Leer la diapositiva y hablar con claridad, elijan qué van a decir y elijan poco, no quieran presentar el todo. La elección de lo que voy a decir y de lo que voy a presentar en una diapo es un ejercicio tremendamente constructivo para saber qué elementos son los vitales en mi trabajo. Entonces, hablar con claridad y pausa y presentar poco y bueno, qué es lo mejor que tengo para decir y qué es lo mejor que tengo para mostrar, nada más. Lo demás que pregunten, siempre en la tesis, y este es un consejo que me dio mi director, que fue Walter Campi, vos presentás lo importante y después que te hagan preguntas. Entonces no se esfuercen por presentar ese todo, porque es la nada misma. Y después siempre hablar pensando de que el interlocutor o los interlocutores no son especialistas en tu campo y en tu disciplina, ¿sí? Y acá yo me encontré con algunas, por ejemplo, traducción en vivo, traducción a la vista es lo mismo, lengua fuente, son cosas que sí sabemos porque estamos en el campo, pero digo, podés encontrarte con que no. Entonces siempre tratar de integrar a la audiencia con algunas cuestiones claves que quiero que entiendan con claridad. Después, ¿qué más? No leer las diapos, eso ya lo dijimos, la temporalidad. Y siempre guíense por las instrucciones institucionales más que por las derivadas de las grupalidades externas, porque a veces los grupos de WhatsApp son los principales conspiradores contra la eficiencia en la cursada. Esto nos pasa siempre. Y a mí particularmente me parecieron muy nutritivas las presentaciones, me parece que hay mucho ahí para poder avanzar con éxito, así que felicitaciones a todos los que presentaron y a todas las que presentaron.
y yo ya no puedo hablar más, así que te doy la palabra, ¿viste? Lo poco que tenía de ese hilito de voz ya lo gasto con estas intervenciones, Sandra. Bueno, no, yo, a ver, retomo un poco por orden, ¿no? Dentro de lo que dijo Sandra en esto de elegir lo que vamos a decir, no siempre lo que vamos a decir es lo positivo y lo bueno. Muchas veces hay cosas que no funcionaron como a lo mejor nosotros las hemos previsto y quizás ahí hay un sentido a todos los cambios y a todos los recorridos que yo hice que puede ser tan significativo porque justamente hay una toma de decisiones personal en un proceso en el que yo tuve que tomar nuevas decisiones, reparar, modificar, ahondar cuestiones que a lo mejor no estaban previstas y que ahí hay una muestra muy interesante de lo que realmente fui capaz de hacer en ese recorrido de toda la implementación, ¿no? Es decir, en esto de elegir es elegir aquello que nos posiciona bien frente al recorrido que hicimos hasta llegar a las conclusiones que en algún momento vamos a sacar y a exponer delante de los evaluadores, pero también delante de mis grupos, de mis colegas, de la institución con la que yo voy a estar trabajando, ¿no? Y en cuanto a algo que dijo Sebastián, por ahí queda como un tinte ahí entre lo que fue diagnóstico, lo que fue piloto y lo que fue implementación. También creo que, digamos, a eso lo tenemos que identificar porque lo que se busca es que haya implementación. Es decir, primero, no confundir diagnóstico con piloto, ¿sí? Y segundo, de que necesitamos que haya una implementación porque si no, seguimos quedándonos un poco a mitad de camino de lo que realmente logramos. Y en eso sí, hay una cuestión de temporalidad. En algunos trabajos que yo estuve leyendo es o intentar comprimir algo en poquísimo tiempo como para después dedicarle tiempo, no sé a qué parte de las conclusiones y demás. Y ahí es donde hay que tener sí o sí flexibilidad, porque ya una prueba piloto quizás tome su tiempito, porque hay que pensar muy bien el diseño que voy a hacer, los instrumentos y todo lo que hace falta, pero después es probable que venga otra etapa de revisión de todo eso y que la implementación, bueno, tome un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, tampoco le tengamos miedo que si nos movimos del cronograma estamos atentando en contra de nuestro trabajo. No, peor sería forzar y tratar de que todo entre comprimido en los tiempos que yo estoy tratando de respetar, porque ahí seguramente nosotros mismos vamos a estar jugando en contra de la calidad de nuestro trabajo. O sea que, digamos, tengamos también esta necesidad en mente. ¿Ok? Sigue, a ver, el orden es Natalia, Gonzalo y María José. Buenas, ¿qué tal? Perdón, no prendo la cámara porque me está funcionando mal, así que estoy conectada con los datos. ¿Se me escucha? Se te escucha bien, no te vemos, pero... Ok, cualquier cosa, si me dejan de escuchar a alguien que me avise porque está funcionando muy mal. Yo quería hacer una pregunta con esto que decía Sandra de los tiempos, que ella hablaba después del grupo de WhatsApp y la verdad que yo siento que lo hemos usado un montón como un recurso para poder apoyarnos en dudas que nos han surgido durante toda la cursada, digamos, en general del taller y de toda la maestría, pero una de ellas que surgió en casi todos era que cuando se presentó la actividad 3 y se planteaba esto de un cronograma, nos pasó como quizás al ser el primer momento en el que bajamos a que todo esto que veníamos hablando, como a rasgos amplios, digo, de tener que hacer como si fuese un embudo y empezar a pensarlo bien en el ambiente en el que lo vamos a hacer y demás, la temporalidad quizás es algo que se nos escapó en el hecho de no haberlo pensado antes y como no tener un recurso de dónde pensarlo, entonces lo pienso, digo, en vistas al anteproyecto, quizás si ustedes tienen alguna recomendación o algo para mostrarnos o algunos otros proyectos de innovación donde tengan distintas temáticas que nos puedan ayudar a pensar las temporalidades, porque a mí también me pasó pensando, por ejemplo, a mi proyecto, el decir, bueno, no lo sé, porque, no sé, me corren los tiempos institucionales también, dependiendo de cuándo se apruebe el anteproyecto, el momento en el que yo lo voy a plantear no es lo mismo. El mío es el nivel inicial, por ejemplo, pensarlo en un periodo de inicio de un nivel inicial, que quizás te dura 2 meses, a pensarlo casi al cierre del año, que hay 500 proyectos, entonces ahí es más difícil llevarlo a cabo. Y al poner en el cronograma que esto como que dependía de los tiempos,
me piden que sea más específica. Y yo lo entiendo porque también lo voy a necesitar yo para la hora que lo lleve a cabo. Digo, no voy a poder decir, bueno, vamos viendo. Pero la pregunta es si ustedes tienen alguna posibilidad o alguna recomendación o algo de poder darnos una mano en esto, que siento que es algo que por lo menos lo que hablamos, a todos nos costó un montón. Y, por ejemplo, mi evolución del trabajo era como pidiendo quizás un cuadro de doble entrada donde pueda plasmar. Y si yo hubiese sabido que un cuadro de doble entrada me ayudaba a pensar la temporalidad, lo hubiese hecho desde antes para pensarlo de otra forma, y ahora siento como cierto temor al hecho de que, bueno, tengo que entregar el anteproyecto con un montón de dudas que no sé dónde despejar, como esto de la temporalidad, que es algo que es obvio que a todos nos sentimos como más endebles en ese sentido. Por ahí lo de la temporalidad, lo que tenemos que tener en cuenta, Natalia, es que, digamos, lo que escribamos ahora es obvio que va a tener alguna modificación y de eso no hay que tener miedo porque es hasta esperable que eso suceda, ¿no? Por ahí nosotros hemos dado algunas recomendaciones, creo en particular cuando veíamos algo que se acotaba todo a un primer año o que en 6, 7 meses parecía que todo se resolvía, hasta casi con una intención de terminar el trabajo en un año. Yo les diría que lo pensemos al revés. Vayamos sabiendo que podemos usar todo este tiempo y si realmente después las condiciones y todo el devenir de la implementación y demás nos ayuda, bueno, quizás podemos hacerlos en menos tiempo, ¿no? Pero creo que en la mayoría de los casos las observaciones eran con algo que nos parecía o muy ambicioso en cuanto a todo lo que se quería trabajar y que nosotros ya veíamos que en esos tiempos no se iba a poder, con lo cual había que hacer una doble mirada, ¿no? Es decir, todo lo que se quiera hacer entra en 2 años para empezar, digamos, por ahí, o quizás una visión más reduccionista de que veíamos plazos muy acotados para algunas cosas que sabemos que van a ser difíciles de manejar. Pero repito, no hay una exigencia ahí que digamos es esto y después se cumple o no se cumple, y si no se cumple, sonamos y se nos cae parte de la estructura. En todo caso, el ejercicio que va a venir después es que como ustedes van a tener que presentar avances, en esos avances esta cuestión de la temporalidad también va a ser importante porque es, bueno, a ver, me demoré o aceleré y acá viene todo un proceso de justificación y de argumentación que le va a dar sustento a esa decisión que ustedes tuvieron que tomar. ¿Se entiende? Sí, perfecto, se entiende. Ok. Gonzalo. Hola, buenas tardes a todos, todas. Antes que nada, también sumarme las felicitaciones. Yo creo que han sido exposiciones más que interesantes y más que constructivas, también entendiendo y comprendiendo los procesos de construcción del conocimiento, y muchas veces los procesos de circulación del conocimiento también tienen estas complejidades o estos desafíos, nuevamente, en los que van a atravesar muchas veces a lo largo de la instancia de la construcción de la maestría, esto de construir y acumular conocimiento para luego sintetizarlo, para nuevamente volverlo a expandir. Son ejercicios muy, muy valiosos y me parece que han sido también las experiencias de exposición que hemos estado compartiendo en este coloquio. Y por otro lado, al escucharlas, me llevaba a reflexionar en dos cuestiones que quizás son un poquito más abstractas de lo que veníamos conversando, lo que veníamos dialogando en este coloquio, que están muy vinculadas a estas series de complejidades que nos podemos ir o nos van interpelando a lo largo de construir un anteproyecto para luego también construir todo lo que es el proceso de investigación-acción o investigación e innovación en materia tecnopedagógica, que pueden pensarse por lo menos en dos dimensiones, que son la complejidad de la vigilancia epistemológica, que creo que también ya Sandra lo había estado trabajando, lo había estado comentando, en función de lo que es esta reconstrucción o esta puesta en tensión entre el sujeto y el objeto de investigación, más que nada cuando nosotros estamos dentro del mismo ámbito, somos sujetos y objetos al mismo tiempo, no solamente por ser investigadores e investigadoras de las ciencias sociales, sino porque estamos desarrollando esta investigación y esta intervención pedagógica en el escenario en el cual nos estamos moviendo principalmente, y que bueno, que esta cuestión de que el objeto de estudio va a cristalizar en el universo, muestra de nuestra investigación, acción,
acarrea una complejidad que lleva a reflexionar y volver a construir y reconstruir y poner en tensión todo lo que es esta dualidad o estas dos caras de la misma moneda que vienen a ser el sujeto-objeto de investigación en nuestras investigaciones, ¿no? Y luego, por otro lado, la segunda complejidad viene de la mano de la construcción y delimitación del problema que vamos a abordar. Muchas veces caemos también en algunos de estos puntos de lo que podemos llamar un gran espectro que termina en esta dicotomía del exotismo o el etnocentrismo al momento de plantear el problema de la investigación. Es decir, o no encontramos un problema o no vemos el problema, el decir está todo perfecto, está todo genial, lo que yo vengo a hacer o suma o no suma, pero no hay no se divisa el problema. O por otro lado, etnocentrismo, que lo podemos llamar, que es vamos a violentar toda la situación, el escenario, para que se adecue a lo que yo quiero realizar en materia de innovación tecnopedagógica o en materia de intervención. Entonces, esos procesos de reflexión me parece que son riquísimos y son muy importantes para tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto y durante estas fases que van a tener ahora para los diferentes cronogramas de entrega que van a tener y que sirven mucho poner nuevamente remojo, poner nuevamente en tensión, incluso para quienes han expuesto ahora sus coloquios, para tenerlos como unas pequeñas brujulitas que nos pueden orientar nuevamente a repensar, reflexionar y poner un poquito digamos, un poquito en remojo lo que hemos venido construyendo, porque siempre teniendo en cuenta que que la construcción del conocimiento científico es una construcción recursiva que no va a ser en línea cuasi recta como lo había pensado Kuhn en sus teorías paradigmáticas, sino que va a volver, vamos a tener que volver, muchas veces nuestro objeto de investigación se nos va a retobar, se nos va a adelantar, se nos va a negar a nuestros procesos de intervención, y bueno, es una cuestión esto de estar reflexionando en todo momento, y nada, no quiero monopolizar más la palabra, la verdad que me parecieron súper interesantes todas las presentaciones, y que son estos procesos de construcción de conocimientos que siempre son recursivos, y que también poner en valor esta cuestión de que el conocimiento es una construcción colectiva, así que bueno, abrir diálogos y abrir espacios de reflexión, nada más. Gracias, Gonza. Alguien había levantado la mano, creo que era María José, pero ahora se bajó, no sé por qué, pero si querés, María José. En realidad era para preguntar, es más que todo cuestiones administrativas, porque me quedé pensando con el tema del cronograma, que estamos pensando en un año y medio para llegar ante el proyecto de investigación. Sé que ahí Víctor nos había mandado que yo por ejemplo tengo que presentar el 10 de junio, la semana que viene. Después de ahí es un tiempo, y el tiempo que empieza a correr es una vez aprobado el proyecto, y ahí a partir de ahí es pensar el cronograma, porque yo pensaba por ejemplo un año y medio, pero si no llego a implementar en el año y medio, si me llego a extender, ¿qué pasa ahí en ese caso? Era más que todo en eso. A ver, el 10 de junio vence el plazo para los proyectos A, ¿sí? Eso, digamos, nosotros lo vamos a revisar, como les decía yo en el posteo mío en el foro, de ahí va a salir la nota final del taller. Obviamente que si nosotros estamos habilitando para el A, es porque son los proyectos que consideramos le queda muy poquito como para terminar de analizar lo que falta y ya están en condiciones de ser presentados. Si ahí, digamos, nosotros ya lo vemos, que eso está listo y demás, se da por aprobado el proyecto, y cuando dar por aprobado el proyecto será por aprobado el taller de tesis, ¿sí? Y toda la documentación que ustedes suben al proyecto migra hacia otra aula que ya la van a ver ustedes, que es la de tesis, ¿sí? Que es donde ya dejamos de estar por ahí los profes que somos los tutores del taller y pasan a estar con los miembros de la comisión de tesis, que algunos de nosotros estamos ahí, pero también hay otra gente que va a validar más unas cuestiones más administrativas y demás, y que va a decir, sí, está todo ok. Esa comisión va a elaborar un dictamen, ¿sí? Y en ese dictamen lo que se va a ver es, listo, está aprobado, la alumna María José Meyer tiene por aprobado su anteproyecto con fecha. Esa fecha
Desde ahí empiezan a contar los 24 meses para la presentación del trabajo. El reglamento también tiene estipulado de que, bueno, sabemos que algo puede pasar y demás. Si eventualmente no se llega a esos 24 meses, hay la posibilidad de un pedido de prórroga, ¿sí? Por un periodo, a ver, que puede ser de hasta un año más. Esto no quiere decir que sea de un año más, sino que hay que argumentar y pedir ese pedido y, digamos, argumentar ese plazo extra, mejor dicho. ¿Y por qué es esto? Porque ustedes a lo largo de esos 2 años se les va a pedir que vayan presentando avances, ¿sí? Entonces esa comisión de seguimiento es la que va a ir viendo esos avances y va a ir diciendo, ok, si ve que hay cosas que pueden llegar a complicar, interviene la comisión para decirle, mire que estamos o demorados o hay algunas observaciones para hacer en cuanto a esto, ¿sí? Porque de hecho las prórrogas no se van a dar si con la presentación de los avances y con los informes de la comisión de seguimiento ya se estuvo previendo que había alguna situación que se debía atender, no se atendió, difícil. A ver, generalmente las prórrogas no se otorgan no por una cuestión caprichosa, sino cuando se sabe que por más que pidas un año, ese año no alcanza para hacer todo lo que te falta, ¿sí? Es una cuestión de lógica de, bueno, si a lo largo de 2 años hicimos un décimo de lo que había que hacer, es obvio que el otro 90% no lo vamos a poder hacer en un año. Entonces, la recomendación será recomenzar un poco el proceso y ver cómo nos acomodamos y nos ajustamos un poco a un nuevo periodo después de haber hecho de vuelta los talleres. ¿Sí? Sí. Entonces, para que nos queden claros, después, una vez que presentemos todos, se nos va a habilitar ese espacio, como el curso que estamos ahora en el taller 2, se nos va a habilitar en el aula virtual y ahí se nos va a ir haciendo, así como le hicieron a usted el seguimiento también con el comité de evaluador. Buenísimo. Exacto. Sí, que ahí, a ver, para que tengan en cuenta ustedes, ahí ya no hay tanto una cuestión de evaluación de contenido. Ahí lo que se va a ir viendo es que administrativamente se vaya cumpliendo, que toda la documentación que se le haya pedido la hayan presentado, que los informes hayan sido presentados en tiempo y forma. No se evalúa el contenido del informe, ¿sí? Eso es algo que queda en manos de ustedes, pero es algo que la carrera resguarda para que, en caso de necesitar algo, veamos qué es lo que venimos teniendo como antecedentes. ¿Sí? Y puedo agregar algo más, como para dar un poco de tranquilidad, porque veo que están como muy con el tema del cronograma. Nadie les va a desaprobar o dejar de aprobar el proyecto porque el cronograma dice que empiezan en junio y no van a poder empezar en junio, sino que van a tener que empezar en agosto o en septiembre cuando tengan la aprobación definitiva, digamos. Se entiende que el cronograma es tentativo y se ajusta de acuerdo a cuándo ustedes efectivamente pueden iniciar el proyecto en sí, digamos, nada. Para llevarles tranquilidad con respecto a eso, digamos, nada más. Exacto. Y Víctor, una Evangelio. pregunta. Perdón. Sí, Cande. Sí, Cande. No, cuando hablas quedó todo claro, pero cuando vos hablas de avances, ¿es como que la comisión esa te va guiando cuáles son los avances que tenés que entregar? Por ejemplo, te dice, bueno, hasta tal fecha tenés que entregar el capítulo 1, 2 y 3. No, es que no se pide partes del trabajo final porque sería utópico empezar a pedir cosas que están en construcción. Lo que se les va a pedir es decir, bueno, ¿qué hizo, qué no hizo? ¿Por qué no hizo lo que hizo? ¿Cómo prevé usted de acá en adelante ir adecuando lo que le hace falta de tiempo para terminar con lo que propuso? ¿Sí? Bien. No se hace, a ver, por eso les digo, no se evalúa contenido. No es nada guiado. No, porque ahí ya no hay, la guía ya la tenés vos en manos de tu director, directora, ¿sí? Es decir, la carrera lo que empieza a hacer de ahí en adelante es, a ver, hay plazos, está teniendo algún tipo de complicación, es necesario de repente, como se dice por ahí, algún volantazo y que lo tengamos que hacer, y a nivel administrativo se va viendo eso. Bien, ¿Sí? O sea, entregamos pantallazos para que la comisión sepa en qué estamos, en qué no estamos y eso. Pero no es una evaluación académica No, de lo que vas escribiendo ni nada de eso, porque tampoco en esa comisión estamos ni especialistas en cada área de ustedes, Claro. no. Bien.
Perfecto. ¿Ok? Esto de avisar por el grupo A, B y o C lo van a tener ustedes en la devolución de la unidad 3. Así que tranqui porque lo vamos ahí viendo y lo vamos a revisar y lo vamos a poner ahí. Así que no hay problema. ¿Quién seguía? Evangelina. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, con respecto a lo que no me queda claro, todavía no me queda claro esto del anteproyecto. Uno entrega el anteproyecto ahora, por ejemplo, yo tengo también ahora, soy de grupo A. Yo entregaría el 10, el anteproyecto. Esos lineamientos ustedes los van a subir, tengo entendido. Los van a subir, ¿qué lineamientos tenemos que tener? Bueno, una vez que presentemos el anteproyecto, los que nos aprueban o desaprueban serían ustedes, nuestros tutores. Sí. Y después, porque yo me quedé con algo de un sincrónico que tuvimos con Virginia, estaba la posibilidad o alguien, otro jurado, nos evaluaba también el anteproyecto. Entonces, No. Lo que va a hacer el otro jurado en realidad no es un jurado, es que nosotros, por reglamentación, los profes del taller, tenemos que dar por aprobado el anteproyecto. Sí. Cuando decimos anteproyecto es porque falta una etapa administrativa dentro de la carrera. Entonces nosotros vamos a evaluar como profes del taller que todo lo que se tenga que contemplar en ese documento que ustedes van a presentar esté. ¿Sí? Perfecto. De hecho, recuerden que nosotros algo estamos viendo del CV de los directores y demás, puede saltar algo ahí, pero eso nosotros hay mucha injerencia, no vamos a tener. ¿Sí? Nosotros vamos a decir, ok, ¿sí? De hecho, ustedes van a aprobar el taller con esa nota final que nosotros vamos a otorgar al trabajo de ustedes ya con anteproyecto en mano. Bien. Ustedes ahí tienen que presentar el documento escrito, el formato ya lo van a ver, el CV de su director, la nota de aceptación del director, la nota del aval institucional, es decir, los componentes que son más bien académicos que nos competen a nosotros y el resto que es un checklist nuestro para decir está todo. Si a nosotros lo que es ese texto del anteproyecto está ok, para nosotros eso va a estar, cerramos ahí el proceso en el taller 2 y automáticamente lo pasamos a la comisión de seguimiento. Perfecto. La comisión de seguimiento, ¿qué va a hacer? ¿Viene con el aprobado de los tutores del taller 2? Sí. ¿Tiene nota de aval? Sí. El CV con el perfil del director y demás, ¿se condice con lo que se quiere hacer, con lo que se está buscando y demás? Sí, están los avales, listo. El anteproyecto ya se convierte en el proyecto aprobado. Ok, bien. Con una resolución interna, con una fecha, a partir de lo cual corren los 2 años. Bien, ahora me quedó más claro. Porque Nosotros le tenía decimos como anteproyecto la- para que no se confunda con que eso ya es lo definitivo, porque nos ha pasado en la carrera de que hubo estudiantes que por ahí, a mí me lo aprobaron en el taller, sí, pero no hiciste el otro paso, ¿sí? Y sin el otro paso no está validado lo que hiciste y de hecho, en muy cortito plazo se te va a caer lo que hayas hecho en el taller 2. Claro, seguro. ¿Mm? Bien, bien, bien. Ahora me quedó más claro. Y en cuanto a esto que preguntaba recién una compañera del tema de después los tiempos, Cande, creo que eras vos la que preguntabas, con respecto a los tiempos después de esta comisión evaluadora, ¿ustedes tienen alguna recomendación de cada cuánto podemos llegar a entregar algo o es... Lo van a tener todos ahí en el aula porque hay todo un calendario de presentaciones y perfecto. demás, que eso cuando ustedes ya se encuentren en él, van a encontrar toda la documentación, toda la reglamentación, o sea, es un aula que va a servir Para pura y eso, exclusivamente las cuestiones administrativas Bien. a llevar adelante, desde que se les presenta el anteproyecto para su aprobación hasta la defensa ante el tribunal. Todo va a estar ahí. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy claro, gracias. Janina. ¿Cómo les va? Buenas noches. Consulta, esto es, digo, reiterativo con el tema del cronograma y los calendarios, perdón por eso, pero me quedaba una duda en esto de los plazos, de que un grupo tiene ahora agosto, junio, y el segundo grupo es agosto, que es al que justamente pertenezco. En esto de que esté aprobado el anteproyecto, que empieza a correr el tiempo, en este caso, si se aprueba, en agosto. En cuanto a la realización, digamos, de la construcción de la situación problemática y al diagnóstico, uno ya viene trabajando con anticipación sobre eso.
claramente si no, no podríamos presentar. Todo este tiempo previo en donde uno ya estuvo realizando diagnóstico, ¿cuenta, no cuenta? Digamos, ¿desde cuándo empieza a contar ese cronograma o ese calendario que recién supuestamente voy a tener habilitado a partir de agosto? Digo, me genera duda eso, digo, porque todo lo que uno ya viene trabajando en estos últimos meses, ¿cuenta, no cuenta, se puede incluir? A ver, mi pregunta en ese caso sería, ¿eso previo a vos ya te sirve en su totalidad para decir no me hace falta recabar más nada dentro de lo contextual de lo que vos estás proponiendo? ¿Está totalmente cerrado esa fase? Y estamos trabajando en eso justamente porque digo, parte del proyecto de innovación educativo también a ir a avanzar en la compra de algunos dispositivos y mejoras que la escuela necesitaba. Entonces hubo que reforzar también como ese pedido con la escuela. Entonces hay un diagnóstico previo que venimos trabajando para poder avanzar en este proyecto de innovación. Entonces, si bien lo que yo como maestranda propongo específicamente como innovación no está todavía puesto en práctica claramente, porque más allá de la aprobación del preproyecto, del proyecto, esto estaba pensado para más adelante, para la segunda etapa del año, digo, hay una parte diagnóstica que ya está. Digo, ¿qué hago con eso? Porque digo, si no, debería como hacer borrón y cuenta nuevo y digo, chau, ¿esto qué fue? Una especie de prueba piloto y arranco de nuevo el año que viene. Pero tampoco es prueba piloto porque la innovación no está implementada, esto para la segunda parte del año, pero la construcción del problema, el diagnóstico con el grupo, con los grupos en realidad, porque son 2 divisiones, digo, todo eso ya está en marcha. A ver, en todo caso, lo que velo así, tranquila con quien te dirige. Se me cortó. Hola, hola, ¿me escuchás sí, ahí? ahí un poco Quizás mejor. eso se puede, digamos, configurar en un periodo más corto en ese cronograma, en un primer periodo un poco más corto, como para que termines de darle cuerpo a eso, porque hay que escribirlo también a eso, ¿no? Es decir, hay que hacer el ejercicio de la escritura y dejarlo plasmado en lo que haga falta. Entonces, bueno, eso a lo mejor quizás te permite acortar dentro del cronograma general al primer mes, una cosa así, como para, a ver, revisar si es que hace falta algún retoque en eso, alguna profundización en eso y habilitar el espacio para el resto. Nosotros en eso fuimos un poco cuidadosos porque yo les decía, por ahí veían algunos proyectos, hemos hecho, yo dije, cuidado porque hemos aclarado que justamente lo hecho todavía no está aprobado, es decir, lo puedo sumar justamente como diagnóstico y demás, es válido, está interesante que vos hayas podido darle cuerpo a ese diagnóstico, digamos, con solidez. Entonces, lo solucionemos con un primer mes en el que completas ese diagnóstico y ya eso ya te permite avanzar en algo más pensando en la primera implementación, en la prueba piloto, lo que necesites. Bien, bien. No se Sí, descarta, obviamente no se descarta porque es todo un recorrido hecho ya. exacto, digo, me pareció importante blanquearlo, digo, porque si no sería como uno de hipócrita inventar tiempo o plantear que esto nunca existió. No, está perfecto. Sí. Bueno, Sandra me está haciendo acordar algo por las dudas los que han preguntado. Rosana, ya te doy la palabra. Lo que ustedes van a ver en el aula para cerrar el taller 2 es un espacio donde van a estar las indicaciones con todo lo que hay que subir, sobre todo para el grupo A, ¿sí? Donde van a ver un formato de nota de aval del director, un formato de aval institucional, el cuerpo vacío de lo que es el anteproyecto para que completen todo lo que hace falta. O sea, va a estar todo ahí, así que por eso tranquilos que son formularios que se completan y se suben después para que nosotros los podamos ver. ¿Sí? Rosana. Sí, mi pregunta es para los que no estamos en el grupo A. Sí. Yo tampoco sé en cuál estoy todavía, pero bueno, sé que no estoy en el A. Nosotros no vamos a saber si estamos aprobados en el taller 2 hasta esa fecha, 10 de agosto, 10 de septiembre. Estamos sin nota en el taller 2. Sí, es un poco la idea es darles, digamos, lo B y lo C es para nosotros el margen de tiempo que creemos que les hace falta todavía como para cerrar, terminar de negociar algunas cosas con sus directores y demás y cerrar más para esa fecha.
Y en ese plazo, en ese interín, nosotros vamos a tener el acompañamiento de nuestro tutor, alguno de ustedes, o es un trabajo en soledad, o con nuestro Nosotros director de tesis. con las devoluciones que ya hacemos de las 3 actividades del taller, consideramos que ya hay insumos como para que ya se sienten con los dires, las dires, y desde ahí construyan lo que va a ser ese anteproyecto, ¿no? Bueno, y después la última es si me puedo quedar un ratito, Víctor, que sos mi tutor, porque así puedo hacerte alguna pregunta más particular. Sí, yo estoy también ahí como, pero sí, creo que llega. Gracias. Si no, bueno, pactamos ahí por mensaje otro momentito, no hay problema. No sé si hay otra duda, otra consulta, algún otro comentario. Una aclaración importante por ahí también es importante tenerlo en cuenta. Porque, o sea, ahora hay algunos que están en la instancia A y hay algunos que, por ejemplo, no sé, en mi grupo, yo a algunos les dije que pasaron a la instancia B o C en función de que no tenían director de tesis. No pueden entregar el proyecto si no tienen director de tesis. Eso es, o sea, es una cuestión medio obvia, pero es que es así. O sea, para que lo tengan en cuenta nomás. Sí, porque suponemos que también el hecho de recién ahora estar incorporando un director puede implicar que haya cambios en ese anteproyecto, porque a la luz de lo que pueda leer ese director puede sugerir cosas que, a ver, sería medio como que hasta contraproducente aprobar algo que después tiene que ser modificado, ¿no? Entonces preferimos ir a un producto más o menos final en el que podamos decir, acá cerramos o no cerramos, ¿no? Y también, a ver, va a sonar un poco raro, pero esto no quiere decir que cuando sea el proyecto A, lo que recibamos se va a aprobar. Está también la posibilidad, va a haber una escala en la que vamos a decir aprobado, aprobado con modificaciones, y eso va a querer decir que a lo mejor ese proyecto A tiene que seguir revisado y se abre la nueva fecha que va a coincidir con lo de los proyectos B, ¿sí? Como para que queremos que lleguen al mejor punto de desarrollo posible del anteproyecto para no tener inconvenientes después. Con respecto ¿Natalia? a eso, perdón Nati, solo una consultita con respecto a eso que decías del aprobado, Sí. desaprobado con correcciones, y después en el mensaje que mandaste decía como rehacer el taller 1 y 2, algo así, decía que como que me hizo ruido leer taller 1 y 2. Sí, porque lo que se considera es que, digamos, en caso de reprobar directamente, se reinicia a cero todo el A recorrido que cero, hay que hacer. o sea, sería como en la facultad que sean correlativas, o sea, si no se aprueba el taller 2, hay que hacer taller 1 y taller 2. Es que, digamos, hay que rehacer el camino por el cual construyo el anteproyecto, y eso empieza en el taller 1. Ah, eso es perfecto, porque no, yo veía reprobado taller 1 y digo, pero ¿cómo si yo estaba aprobado taller 1? Bueno, entonces es así. Es que necesitamos revisar desde las bases. O sea, para que lleguemos a un reprobado, quiere decir que hay cuestiones que necesitan, digamos, reorganizarse, y para eso partimos del 1. Perfecto. ¿Natalia? Tengo una duda cortita, perdón. Yo estoy, por ejemplo, en la instancia de la entrega B. Quiere decir que si yo, digamos, en esa entrega B hay algo que no está aprobado, tengo la posibilidad después de entregar en la entrega C. Vendría Exacto. a ser así. Ok, y otra pregunta. Si me surge alguna duda particular, digo, yo leí todas las correcciones que tengo y hay un par que me quedan súper claras que sentándome con mi director de tesis probablemente las resuelva, y hay otras que quizás no comprendo del todo porque es algo más como organizativo a la entrega del taller. Si yo no pudiera resolver algo de alguna de esas cuestiones, quiere decir que acá a agosto no tengo la posibilidad de comunicarme con mi tutor o con mi tutora, que en este caso es Virginia, para hacer esa cuestión, y que debería resolverlo como a mí me parezca y después ver en todo caso si en la entrega de agosto va bien. Lo ideal sería que entre lo que queda ahora y el 10, que vamos a estar como muy activos, digamos, se saquen esas dudas como para que, digamos, dejemos por lo menos respondido lo más que se pueda. El resto ya va a quedar en manos de los días. Ok, perfecto, pero de acá hasta el 10 de junio, digamos, tenemos 10 días todavía como Sí. para... Hasta ahí podemos estar atentos a esas consultas. Tengan en cuenta que nosotros ya estamos con el taller 1 también, entonces es como que, bueno, llegamos hasta ahí, y después ya, por eso les digo, todo lo que sea detalle en las devoluciones,
podemos, pero confiamos también en que el trabajo con los DIRE ya dé su fruto. Perfecto. Rosana. Me quedó una pregunta, perdón. ¿El aula, con todos sus módulos, talleres y seminarios, queda disponible durante todo el proceso de investigación o se cierra? ¿El aula de taller? No, todos los módulos que tenemos en la plataforma. Sí, eso ha sido disponible. ¿Va a estar disponible 2 años más desde que terminamos para acceder? Sí. Obviamente lo podemos descargar, ¿no? Pero sí, salvo que suceda algo no esperado, pero sí, realmente queda habilitado. ¿Sandra? Sí, quería aclarar algo que me había olvidado, y es el uso de inteligencia artificial generativa cuando están haciendo el trabajo. Sería interesante que empiecen a explicitar cuáles son los prompts o las indicaciones que le dan a la inteligencia artificial cuando la utilizan, porque digamos que todavía hay una zona bastante opaca con ese tema, y estaría bueno ya que lo incorporen como norma ZAPA, que ya está puesto en APA 7, y que den cuenta de los prompts que usan si es que utilizan inteligencia artificial en alguna instancia, ¿no?, de la escritura, porque puede ser riesgoso en cuanto a la validación del contenido. Bien. Yo una última pregunta, perdón. Sí. Los 2 formularios que nosotros llenamos y pusimos los datos, bueno, en el caso de los que tenemos director o directora, ¿en qué momento tenemos devolución de esos 2 formularios? Es decir, sí, a ver, tu director o directora está ok o no hay devolución. No es algo que nosotros evaluemos como profes de los talleres. Eso es lo que va a mirar la comisión de seguimiento. Perfecto. Que te va a decir, ok, te va a decir se puede sugerir o te sugerimos con cierto tono que sumes un co más específico para esto, para aquello, pero eso, a ver, nosotros lo hemos hecho y si hemos hecho algún comentario es porque veíamos que había demasiadas cuestiones que podían dificultar que se lo acepte a SSB para esa tarea, pero si no, a ver, no avanzamos en eso y lo dejamos en manos de la comisión de seguimiento. ¿Sí? Por eso es que también me preguntaba Mayra si no hay un modelo. Realmente no usamos el modelo porque pasa esto. Cuando lo hemos usado el modelo, más de un director se enojó porque, claro, era rehacer algo de una forma que por ahí no era lo habitual para él. O sea, entonces ahí dijimos, bueno, ustedes son los interlocutores, saben lo que se pide, comuníquenselo como para que el DIRE también, si hace falta que adecue algo del formato tradicional, lo haga. Profe, Víctor, un segundito, ya le doy el lugar a mis compañeras. Respecto a eso, ya que tomó mi pregunta, buenas tardes, mil disculpas. Esta cuestión, ¿qué datos sí o sí? El profe Sebastián me había dicho que tenía que estar, por ejemplo, si era maestrando, en qué año se recibió, con qué temas aprobó su tesis y con qué director tendría que estar. Yo quería saber qué datos específicos tienen que estar respecto al título de magíster o ese título, digamos, que tiene que ser superior al que otorga la carrera, en términos de información en el CV, porque por esa cuestión no quiero, digamos, que tener inconvenientes administrativos, como dice usted. A ver, la cuestión es que la primera cuestión administrativa ahí es que tiene que tener título de magíster o superior, ¿sí? Es decir, alguien que diga maestría en curso de entrada no es aceptado y te lo van a observar porque no sirve, administrativamente no sirve. No digo que tenga las cualidades académicas o no, pero administrativamente no sirve. ¿Sí? Después de ahí, recuerden que estamos entrando en el campo directo de innovación. Entonces, lo que dice, y que eso lo dice el reglamento, es que alguna experiencia en el campo de la innovación, con tecnología y demás, se debe poder observar en ese currículum. ¿Sí? Y eso es una pista también para que si no lo tenemos en una única persona, por decir así, cuando intentemos buscar un co, ese co complemente esa formación como para decir, en esa dupla tenemos los 2 elementos que van a asegurar lo que hace falta justamente para poder ir monitoreando y guiando el trabajo que voy a hacer para terminar toda la implementación que yo ya he previsto.
Bueno, eso es lo último que le consulto. Justo mi codirector es, por ejemplo, magíster en alfabetización y mi director es magíster en alfabetización y mi codirectora magíster en procesos, en entornos virtuales, procesos educativos en entornos virtuales. Entonces puede ser esto que se complementen, pero que uno no tenga, digamos, esta gran experiencia por ahí en entornos virtuales y otro no tenga tanta experiencia en alfabetización. Puede ser como una complementación ahí funcional, Sí. porque por ahí Se pueden complementar. Lo ideal sería ver quién tiene un poco de experiencia en esto de innovación, ¿no? Es decir, que haya ido un poco en esa línea. Pero bueno. Ok, perfecto. Sí. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Nada. María Virginia. Sí, yo quería, un poquito retomando lo que planteaba Natalia, ver si existe la posibilidad de que aprovechando ustedes van a publicar el miércoles digamos, los requisitos y tendríamos tiempo va a estar activo, digamos, el taller hasta el 10 de junio, si está la posibilidad de abrir un foro nuevo de consultas, como para que no se mezcle con los anteriores, ¿sí? Si está esa posibilidad para las consultas que surjan de esto que ustedes nos van a compartir el miércoles. Podemos, ¿sí? yo se lo puedo pedir a los chicos del equipo para que dejen uno solamente para esto. A veces también, como dice Sandra, el WhatsApp te olvidó barba, a veces el foro se empiezan a mezclar un tema con el otro, a ver si eso es posible, me parece que estaría bueno. Y después, un comentario para Rosana, que en algunas aulas del año pasado ya hay algunos drive externos que están desvinculados, así que yo empecé a hacer backup de algunas cosas. También el aula está abierta, pero entras y no tenés acceso capaz que a algunos materiales, así que... Si por ahí eso sucede, nos mandan un mensajito a ver bueno. si es que les hace falta, se puede recuperar, todo eso, digamos, el equipo de producción lo tiene y si no, lo vamos viendo, no hay problema. Gracias. ¿Claudia? Sí, buenas tardes. No sé si soy yo la Claudia que levantó la mano. Usted, señora, sí. Ah, muy bien. Yo quería hacer dos consultitas. Para los bueno, usted dijo, los del grupo A, si están aprobados no me acuerdo cómo dijo, lo presentan digamos, en la fecha del B. El B en el C y el C. Nosotros ahí veremos, de acuerdo a la cantidad que puedan quedar en esa, se pondrá la fecha que podamos en base a la altura del año en el que estemos. Bien. Y otra preguntita. Uno, o sea, consigue el director y el codirector, arma todo y qué sé yo, y si no lo aprueban ustedes, quedamos libres, digamos, o sea, tenemos que volver a hacer el taller 1 y 2. A ver, si el taller, digamos, lo que es el proyecto está aprobado y falta el resto, el que te va a decir yo no puedo avanzar en esto va a ser la comisión de seguimiento. De hecho, como dijo Sebastián, no podemos llegar a la presentación del proyecto si no hay un director detrás de ese proyecto. Esas son un poco Eso las sí entiendo, sí, pero yo digo, yo elijo, o sea, perdón, yo me costó bastante conseguir el director y la codirectora, o bueno, no sé, todavía no le puse quién es quién, pero me costó bastante. Entonces, si ustedes después dicen no tiene la experiencia en tal cosa, entonces el director o la codirectora, ustedes dicen que no es suficiente como para que yo presente mi proyecto. Es como que yo entonces, aunque tenga aprobado el preproyecto o el anteproyecto, tendrá que volver a hacer el taller 1 y 2. No, en ese caso lo que se te puede sugerir directamente es que justamente reveas la posibilidad de que quien te dirija o quien te codirija cumpla con esas condiciones que se te van a proponer. Ah, bien. Sí. Bien. Porque bueno, no sé la verdad si ellos tienen experiencia en innovación. ¿Pero lo has hablado con ellos? Sí, ellos me dijeron que sí, hay un chico que se recibió en de tecnología, doctor en tecnología, no sé bien el título, se recibió ahora en marzo y la profe tiene muchísima experiencia, pero en cursos, no sé si en innovación, la verdad. Por Claro, eso esas son cuestiones que tienen que ir trabajando ustedes con sus directores, o sea, ya está como que la dupla formada y lo tienen que ir charlando ustedes. Ah, bien. Bueno. Esas eran mis dos preguntas. Bien. Gracias.
Gracias. Alfonso. Hola Víctor, buenas tardes. Mi consulta es respecto a lo que estaban mencionando los compañeros con el tema del director. Bueno, por lo que entiendo es de que ya escapa de las manos de ustedes el tema de la aprobación de los formularios que se enviaron. ¿Aproximadamente cuántos meses o aproximadamente en qué mes la comisión que va a revisar los formularios de los candidatos que nosotros hemos propuesto para director nos estarían dando una respuesta? Es que, a ver, no es que la comisión va a estar trabajando sobre lo que ustedes han completado en ese formulario. Eso del formulario es una cuestión nuestra para saber si ustedes ya tenían identificado director y demás y poder avanzar un poco con alguna recomendación específica que le teníamos que dar en cuanto a eso. ¿Sí? Lo otro es una mirada que va a tener la comisión específicamente sobre el recorrido de ese director. La comisión va a tener un plazo para expedirse, ¿sí? Y ni bien se cumple ese plazo, todos van a estar enterados de cuál fue el parecer de cada caso. Ah, ya. Porque el director que yo había propuesto en los dos formularios, él me mencionó de que él ha dado, por decir, charlas de la mano con la Universidad Nacional de Catamarca, así en ponencias, ¿no? Pero me dice, no he trabajado, o sea, como un trabajador de 8 horas diarias en una universidad nacional, ¿no? O sea, como un servidor público. Entonces, por ahí no sé si va a venir la objeción de que no procedería, ¿no? Como no Y no, cumpliría yo con no los te requisitos. no te lo puedo adelantar hasta que no pase por la comisión y lo evalúe, Alfonso. Ese es el... Claro, no te entonces mi puedo... pregunta es, en base a su experiencia de las anteriores cortes, ¿cuánto más o menos demora esa comisión? Si no, para yo trabajar con El otro. plazo que vamos a tratar de manejar es de 30 días, a partir del momento que se cierra el periodo de presentación de documentación. Ah, ya. ¿Cuándo más o menos estaría cerrando ese periodo? Disculpe. El primer cierre es el 10 de junio, hemos dicho. De ahí en más empiezan a Ah, el 10 contar de junio. los plazos nuestros y ahí pasa a la comisión. O sea que, a ver, no te puedo dar exactamente cuál es el plazo, pero digamos, en manos de la comisión de seguimiento vamos a tratar de que no sea más de 30 días para hacerle ya la devolución y la emisión de la resolución interna. Ah, ok. Bien, ya, listo. Gracias, Víctor. Muy amable. Por nada. Bueno, gente, estamos cumpliendo bien el plazo. Un gusto verlas a todos. Gracias por estar, por compartir los que compartieron, por mirar quienes estuvieron mirando. La verdad es que dudamos en hacer por ahí, con los otros profes, dudamos en hacerlo, pero nos pareció que era interesante que se pudieran compartir y que, bueno, sirva de ánimo para todos aquellos que están ahí cerrando y terminando de cerrar sus pasos. Y también para esto, ¿no? Para las consultas, para que se saquen todas las dudas posibles y vayan tranquilos a los espacios que siguen. ¿Sí? Así que vamos que ya queda poquito y vamos cerrando. ¿Sí? Nosotros seguimos nuestro recorrido, esperamos ya leer las producciones de ustedes, cerrando ya y terminando de cargar todo en el aula. Con algunas demoras, sí, pero bueno, hace porque hemos estado teniendo que leer y que releer como para que la A, B y C sea realmente reflejo del recorrido de ustedes en el taller y que les permita a ustedes ir tranquilos a la presentación de ese anteproyecto. Así que estamos, por lo menos de nuestra parte, tranquilos con eso y queremos también llevarle tranquilidad a ustedes de que con eso van a ir, digamos, sobre buenos pasos. ¿Sí? Muchas gracias. Así que nos seguimos viendo, nos Muchas seguimos gracias. encontrando. Un gusto verlos. Un gusto Adiós. verlos. Chao. Una preguntita, Víctor, porfi, si podés, un Claro, minuto. claro. Te prometo que es Sí, un sí, minuto sí. nada más. Espera que